Religiones del mundo. Hoy presentamos confucianismo y taoísmo. Desde el siglo II a.C. hasta mediados del siglo XX en nuestra era, el confucianismo se erigía en la fuerza más importante de la vida en China. Para el observador poco atento, tanto la filosofía como la religión chinas parecen no guardar relación alguna con sus pares occidentales. Por ejemplo, cada una de las tres principales religiones occidentales, cristianismo, judaísmo e islamismo, afirman una creencia en Dios privativa de sus respectivos dogmas de fe. La religión de China pone un énfasis mayor en la conducta humana, más que en la religiosidad tradicionalmente entendida. Otra cuestión respecto de la antigua China es si tenía dioses e íconos como otras culturas igualmente antiguas, tal como la griega, la japonesa y la india. Pero si examinamos la cultura y la religión chinas en mayor detalle, encontraremos que en algunos aspectos no son tan diferentes de la cultura occidental. Tanto las tradiciones chinas como las occidentales enfatizan el valor del pensamiento racional, el rol de la moral en las relaciones sociales y la creencia de que el alma individual está conectada con lo trascendental. En principio debemos situarnos 2 milenios atrás, en una época de intenso debilitamiento mundial. En los 6 siglos que transcurrieron desde el año 800 y el 200 a.C., nacieron las filosofías clásicas de Grecia e India, surgieron los profetas hebreos y el gran maestro chino, Confucio. La figura histórica de Confucio, su imagen como persona más que como imagen de veneración popular, se ha convertido recientemente en materia de investigación. El personaje histórico que conocemos como Confucio nació entre los años 451 y 479 a.C. Su nombre era Kongkyo y solo era conocido en ciertas zonas de lo que hoy es China. El nombre occidental de Confucio fue acuñado por los misioneros católicos que llegaron a China a fines del siglo XVI. Este hombre, que llegó a ser conocido en Oriente como Confutsé, o simplemente como Con, creció en el antiguo estado de Lu, en el noroeste de China. Se supone que sus padres fallecieron cuando él todavía era un niño. En cierto momento de su vida viajó durante unos 10 años y visitó muchos otros estados buscando infructuosamente un gobernante que requiriera de su consejo. A los 50 años, Confutsé actuó durante un año como comisionado de policía en su estado natal. Fue el cargo público más alto que ocupó. Hacia el final de su vida, Confucio dedicó más tiempo a la enseñanza, la música, la poesía y a ocasionales conversaciones con gobernantes o ministros. Confucio siempre se consideró un alumno y un maestro. Insistía en que nadie debía ser privado del derecho a la educación, fundado en la pertenencia a una clase humilde o en dificultades económicas. Confucio siempre resaltó su calidad de transmisor más que de creador, consciente de la magnitud de su misión, a tal punto que su influencia modificó la sociedad china. Por ejemplo, antes de Confucio la palabra Shu significaba gentilhombre, y se aplicaba solo a hombres de cuna noble como militares, oficiales o caballeros. Luego de Confucio, Shu se aplicó a los intelectuales que para entonces ya habían ascendido a la cúspide de la escala social, mientras que los soldados habían descendido en la misma. Los gentilhombres eran llamados Jingse, que significaba menos que un príncipe. Sin embargo, las enseñanzas de Confucio transformaron el significado de la palabra hasta que ésta significó persona de gran calidad moral.
De esta manera, él y otros filósofos humanistas se erigieron en los heraldos de una nueva era de sabiduría ética. Para comprender su originalidad debemos entender el estado de cosas preexistente. Diversos estudios arqueológicos demostraron claramente que la población de la antigua China practicaba sacrificios, el arte de la adivinación y rituales ancestrales. 4000 años atrás, en los albores de la historia de China, estas prácticas eran habituales y podían ser calificadas dentro de nuestros parámetros occidentales como religiosas. Los debates intelectuales se han cuestionado si el confucianismo es una doctrina filosófica, una enseñanza religiosa o es ambas cosas. Se asocia habitualmente a la palabra religión con las instituciones que la conforman, es decir, el clero, un sistema de creencias y un ritual. Sin embargo, no se asocia al confucianismo con clase clerical alguna. No considera que haya un dios o dioses que deban ser adorados y no contempla la posibilidad de una vida después de la muerte. Además, el confucianismo, tomado en un sentido restringido, tampoco está asociado con un sistema de proposiciones ni creencias dogmáticas. Tampoco cuenta con un ritual de significación religiosa. Por esta misma razón, entre otras, puede considerarse al confucianismo como una religión solo en un sentido muy amplio. Se trata de una filosofía moral, al igual que nuestras religiones. Se trata de un sistema explicativo de la forma en que opera el universo y en que los seres humanos experimentan el poder y la causalidad. En el confucianismo, la idea del poder está localizada en el interno de las personas y no en el exterior, en fuerzas poderosas que necesitan ser controladas, reverenciadas, que constituyan una fuente de felicidad o sanación. Mucho de lo que siente la gente sobre la adoración se satisface en la mayoría de las religiones por referencia a una relación con una deidad. En el confucianismo, esas experiencias emocionales se localizan en la relación humana. Los Analectos es una gran obra que versa sobre Confucio y su autoconciencia, su concepción de los dioses, los rituales y la virtud y la corrección que de ellos debe emanar. Surge claramente el carácter religioso de Confucio, quien sentía un profundo respeto por el mundo de los cielos. Los Analectos constituyen la compilación de sus conversaciones con sus discípulos y la mejor fuente de familiarización con sus enseñanzas. Con todo esto, el confucianismo como escuela de pensamiento considera como textos especiales a una colección de libros que confiere una amplia variedad de enseñanzas. Se trata de los clásicos. El primero de ellos es el libro de las mutaciones. También es conocido como I Ching, o el estudio de la interacción de dos fuerzas cósmicas, el yin y el yang. Estas dos grandes fuerzas no representan a los opuestos, sino a dos aliados en los procesos creativos. Se los puede encontrar en manifestaciones tales como pasividad y la actividad, femenino y masculino, oscuridad y claridad. Se considera a la mutación como la interacción entre el yin y el yang, dos principios distintos que modelan el destino de todas las criaturas y todas las cosas. El libro de las mutaciones es bien conocido hoy en día en Occidente como manual de predicción, y el yin y el yang se han convertido en símbolos de la religión china. El segundo clásico es el libro de la historia, compuesto por una colección de documentos históricos que incluyen discursos de los primeros reyes y ministros. El libro de las canciones contenía una colección de poesías, canciones folclóricas e himnos rituales formales. Los ritos clásicos estaban compilados en el libro llamado Los Ceremoniales, un manual de etiqueta del antiguo Estado con instrucciones para organizar la burocracia. El quinto clásico, los manuales de la primavera y el otoño, constituían la crónica de Lu, la provincia nativa de Confucio. El sexto clásico, el libro de la música, ha desaparecido. Gran parte de las enseñanzas de Confucio son preceptos morales.
Un postulado que comparten el confucianismo y la tradición occidental es, por ejemplo, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Expresado por el confucianismo en forma negativa, mientras que la tradición occidental lo expresa en términos positivos. Así que es normal ver preceptos morales en nuestras religiones, cosa que es, en mi opinión, la columna vertebral del confucianismo. La esencia de muchos de estos escritos clásicos precede la época en que vivió Confucio. Estas obras evolucionaron durante un largo periodo y continuaron su expansión hasta mucho después de la muerte de Confucio. En el año 213 a.C., luego de unir al país por la fuerza de la espada, el emperador Qing ordenó que estos libros fuesen prohibidos. Sin embargo, gracias a la memoria de los intelectuales y a unos pocos fragmentos subsistentes, estos escritos jamás se perdieron totalmente. La dinastía Han, que gobernó durante 4 siglos, desde el año 206 a.C. hasta el 220 de nuestra era, marcó un gran cambio en la civilización china. Este país adoptó un carisma más humanista al desarrollar una filosofía, una historia y una literatura, además de una política propia. En el año 124 a.C., los Han establecieron la Universidad Imperial para educar a los futuros funcionarios gubernamentales en los ideales confucionistas. Para evitar las desastrosas consecuencias de otra quema de libros, los escritos clásicos fueron esculpidos en piedra. Algunas opiniones postulan que el gran mérito del confucianismo es su capacidad de descubrir el sentido último del carácter moral de las relaciones humanas. Confucio enseñó la doctrina de la reciprocidad y la buena vecindad. Él solía decir, cualquiera puede ser un gentilhombre si se le enseñan las virtudes adecuadas. Por esto, fundó la primera escuela privada de educación superior en China, dedicada al arte de gobernar y al desarrollo de la sensibilidad moral de los estudiantes. Uno de los conceptos más difundidos del confucianismo es el de las 5 relaciones, la que existe entre el gobernante y su ministro, padre e hijo, marido y mujer, hermano mayor y hermano menor, amigo y amigo. Cada una de estas 5 relaciones impone responsabilidades recíprocas. El ministro de gobierno debe lealtad a su gobernador, así como el hijo debe respeto a sus padres, pero a su vez, el gobernador tiene un deber de protección para con sus súbditos de la misma forma que los padres deben observar cuidados hacia sus hijos. La doctrina central de Confucio reside en la virtud del yen, que es el afecto y el amor implícitos en las relaciones humanas. Entre los progenitores y su descendencia existe una forma especial de amor porque las raíces del yen son la piedad y el respeto familiar. El confucianismo refleja el amor natural que implica la relación parental. Es como si los sentimientos naturales surgen de la necesidad de ayudar al prójimo, cualquiera sea este. Para el seguidor de la doctrina confucionista, el amor de un padre hacia su hijo o hija también implica amor a los hijos de otras personas. El respeto filial para los mayores se hace extensivo a los padres de otras personas y a todos los mayores en general. Las relaciones familiares sirven como modelo para la conducta social en pos de la concreción del amor universal. Es preciso respetar a los mayores que conforman nuestra familia inmediata y los que integran otras familias. Debemos ser contemplativos no solo respecto de nuestros propios hijos y jóvenes, sino también respecto de los hijos y jóvenes de otras personas. Estas instrucciones son la verdadera fuente de cohesión y solidaridad dentro del marco de la cultura china. El confucianismo es más que una guía hacia una conducta social aceptable. También prescribe ciertos rituales que incluyen ceremonias religiosas. Se ha llegado a denominar al confucianismo como una religión ritual, o Li Chao. El culto ancestral chino estaba rodeado por rituales, tanto como la adoración del Señor de los Cielos. Confucio enfatizaba que era extremadamente importante contar con la disposición interior apropiada al dedicarse a un ritual religioso o social.
De suceder lo contrario, este rito se convertía en una mera formalidad y hasta en hipocresía. El confucianismo aboga por la moralidad racional y la clase de virtud que genera relaciones armoniosas con otros seres humanos. En la tradición confucianista, las principales virtudes son la armonía, en especial el logro de la armonía con el prójimo, el evitar la confrontación y el conflicto, y el ejercicio del modo de ser que propicie la existencia de armonía entre los seres humanos. En resumen, la principal virtud es la armonía. Otra virtud principal es la benevolencia. Confucio siempre negó haber sido un revolucionario al punto de atribuir sus propias ideas a sus predecesores. El influjo de sus ideas no fue poderoso durante su vida y hasta murió en soledad a la edad de 72 años, en el 479 a.C. Estaba convencido de que su vida había sido un fracaso y que sus enseñanzas pronto serían olvidadas. Al contemplar estas tradiciones religiosas desde el punto de vista de un antropólogo, uno se pregunta, ¿qué significan esas tradiciones en relación con la conducta humana? Hoy en día, los chinos ya no son oficialmente ni conscientemente confucianistas y, sin embargo, muchos de sus sentimientos y deseos inconscientes y la idea de servir a un propósito están gobernados por el pasado. Es por esto que muchos permanecieron dentro de la tradición confucianista, aunque, en cierto sentido, sean creyentes o no. ¿Es el confucianismo una doctrina socialmente útil? Si la entendemos como una ideología retrógrada que privilegia el estudio estéril de textos y la existencia de una jerarquía social rígida donde los padres dominan a sus hijos, los hombres sojuzgan a las mujeres y el pasado oblitera el futuro, entonces podría ser válidamente considerada como de poco valor social. Pero si entendemos al confucianismo como la afirmación dinámica del valor positivo de cada persona, de la factibilidad de la grandeza moral, del basamento ético de las relaciones sociales y de la permanente apertura del ser hacia lo trascendente, entonces el confucianismo puede ser la base verdadera de la dignidad humana, la libertad y la igualdad. Si es nuestro propósito entender la cultura china y las demás culturas orientales, debemos adentrarnos en el confucianismo y el taoísmo. Puede afirmarse que en el taoísmo el pensamiento chino se ha centrado en los dos polos de la existencia, el activo o yang y el contemplativo o yin. Se asocia a la fuerza activa yang con la moral confucianista y la filosofía social. Se la considera una fuerza masculina que ha dominado durante los periodos de unidad política y orden social. La fuerza contemplativa yin está asociada fundamentalmente al taoísmo. Este polo pasivo está representado por el naturalismo y la pasividad, y se la considera una energía femenina. Debe destacarse que tanto el yin como el yang no son energías mutuamente excluyentes. Con frecuencia se representa al taoísmo mediante un círculo cuyas mitades, una blanca y otra negra, están delimitadas por una línea sinuosa. El taoísmo es al mismo tiempo una filosofía y una religión, aunque a veces estas dos formas del taoísmo sean muy diferentes. A esta cuestión se le adiciona el hecho de que todas las escuelas de pensamiento y religión chinos utilizan la palabra Tao, que significa camino. La mayor parte de los filósofos taoístas tienen un genuino deseo religioso de trascender las limitaciones de esta vida. Por otra parte, un afán que es tan antiguo como la humanidad misma. Los filósofos taoístas han renunciado a la vida mundana, no tanto como reacción contra las lacras de la existencia, sino como protesta contra la opresión de las instituciones políticas y sociales que crean los seres humanos.
En ciertas épocas los alquimistas taoístas fueron favorecidos por estas instituciones. En otros momentos debieron confrontar con los confucionistas y con los budistas. Es por esto que la mayoría de los taoístas ha preferido el anonimato y la reclusión y ha mantenido en secreto sus creencias. Durante gran parte de su historia, el taoísmo ha sido practicado en la mayor de las reservas. Comenzó como la filosofía de quienes llevaban una vida ermitaña y dio lugar a una religión cuyos practicantes se han mantenido en el anonimato. Muchas de las enseñanzas taoístas están organizadas en forma de acertijos. Los practicantes de este círculo esotérico usualmente revelan sus secretos a los iniciados. Solo hace muy poco tiempo ha sido posible penetrar este manto de misterio. La filosofía taoísta clásica puede encontrarse en dos textos fundamentales, el Lao Tse y el Chuang Tse. Estos nombres comparten con el de sus respectivos autores. El concepto del Tao parece ser un intento filosófico de conceptualizar una antigua creencia religiosa china. En los clásicos confucionistas el nombre de la deidad suprema era el Señor de las Alturas, mientras que era el dios llamado Cielo, a quien atribuían calidades de progenitor o creador. Por el contrario, el Tao domina el Chuang Tse y en el Lao Tse, ya que no se lo considera una deidad personificada, sino como un modelo rector de la conducta humana, el camino natural, el camino humano. De acuerdo con el Lao Tse, el Tao existió antes del universo. Es el basamento inmutable de todas las cosas, la fuente donde abrevan todas las cosas. Los practicantes del taoísmo creen que pueden descubrir este primer principio mediante la observancia de tres métodos: la contemplación del universo, el cultivo de la disposición adecuada para la meditación y la adopción de la correcta perspectiva de vida. En el taoísmo, esta perspectiva correcta se expresa con el término Wu Wei. Significa literalmente no acción. El significado preciso de Wu Wei no es la ausencia de acción, sino el obrar sin artificios, sin exageración,
y con total desapego de la acción en sí misma. La faceta práctica del Lao Tse es entonces vivir de acuerdo con el camino, un camino de naturalidad, simplicidad e incluso de debilidad. Con todo esto, la doctrina de la no acción enseña la lección de la supervivencia, la forma de mantener la propia integridad en tiempos de conmoción. Tal vez sea esta la lección práctica más importante de la filosofía taoísta y es de inmensa importancia en el desarrollo de la religión taoísta. El Lao Tse sugiere una medida de ascetismo que consiste en retirarse del mundo, sus placeres y sus distorsionados valores. Quien busque el conocimiento del Tao deberá purificar sus sentidos y pasiones que distorsionan nuestra auténtica percepción de la realidad. El Tao es un camino distinto del que ofrece la civilización. La filosofía taoísta instruye a sus discípulos para que procuren la armonía con la naturaleza y solo con ella, axioma que difiere de las virtudes de humanidad y rectitud. Cuando nuestro estado es de conflicto, eso puede transformarse en armonía. Por ejemplo, si tenemos agua que fluye desde la montaña hacia el océano y tomamos una hoja y la colocamos en esa corriente, la hoja va a seguir la corriente. No hay conflicto allí, eso es armonía. Pero si tratamos que la hoja vaya corriente arriba, la empujamos con el dedo o la soplamos, hacemos un esfuerzo para que confronte la corriente, eso es conflicto. Si vamos contra la corriente, vamos contra el camino. Seguir la propia naturaleza es seguir el camino, y de allí se deriva la armonía. Para algunos observadores, las enseñanzas políticas de Lao Tse evocan una sensación de romanticismo y de regreso a la naturaleza, pero también han sido interpretadas como el punto de constituir el basamento de políticas autoritarias. Se sabe que en la localidad de Ma Wan Due se encontró un ejemplar del Lao Tse tallado sobre trozos de jabón que data de 2 siglos antes de Cristo, y es por este motivo el ejemplar más antiguo de que se tenga noticia. Otro texto fundamental del taoísmo llamado Chuang-Tze se asemeja mucho al Lao Tse por 2 características. En primer lugar, afirma que el Tao es el principio directriz que gobierna al universo. En segundo lugar, muestra una marcada aversión por la política. El Chuang-Tze semeja a una colección de ensayos salpicados por gran cantidad de parábolas, alegorías, paradojas y una variedad de iconografías. El texto del Chuang-Tze realiza una fervorosa apelación en favor de la libertad espiritual, no tanto libertad de las convenciones y restricciones sociales, sino libertad respecto de las limitaciones mentales. Esta libertad ayuda a la persona a trascender el egoísmo y el prejuicio, y afirma que solo puede descubrirse la libertad en la naturaleza misma del Tao. El objetivo primordial del Chuang-Tze es descubrir la felicidad absoluta. Su autor cree que dicha felicidad requiere que trascendamos al ser de forma tal de lograr la unión perfecta con el Tao. Esta unificación implica un nivel más elevado de conocimiento, una clase de sabiduría que va más allá de las distinciones entre las cosas, incluyendo la vida y la muerte. Puede denominarse saber místico a esta introspección debido a que no puede ser adquirida por métodos corrientes. Paradójicamente, este saber llega cuando olvidamos el conocimiento de todas las cosas. El Chuang-Tze aboga por un sentarse y olvidar, es decir, el Shouwan. También se menciona el ayuno de la mente, mediante el cual la persona vacía sus sentidos y su mente. Si estudiáramos toda la ciencia moderna, nunca podríamos superar este mundo material, esta especie de rompecabezas en que vivimos. Así que, aunque estudiáramos durante 100 o 1000 años la ciencia moderna, incluso entonces no podríamos entender la totalidad del universo. Pero si visualizamos la totalidad del cosmos o del universo desde la antigua sabiduría de China o de la India, veremos que todo es vacío, todo es el Tao, todo es la suprema conciencia. En cierto sentido, la religión taoísta se derivó desde tiempos muy remotos de los oráculos y la adivinación. Los sacerdotes taoístas son los herederos de antepasados que reverenciaban a los chamanes y adivinos por su capacidad de comunicarse con el mundo espiritual, el mundo del Señor de las alturas.
de los otros dioses y de los espíritus. Se creía que los antiguos chamanes eran capaces de hacer llover sobre la tierra reseca y de sanar a los enfermos. También se consideraba que la debilidad y la enfermedad humanas estaban asociadas con el pecado, con aquello que ofende a la conciencia y a la deidad. También asociaban la sanación con la confesión de esos pecados y con la búsqueda del perdón y la ayuda de los poderes superiores. Sin embargo, durante toda su historia, los taoístas también han prestado gran atención a la fisiología y a la farmacología, lo que ha derivado en valiosas contribuciones de la medicina china. Los taoístas consideran que los poderes sobrenaturales son necesarios para ayudarnos y protegernos en esta vida. Como es natural, esta creencia trae aparejada la cuestión de la inmortalidad. A lo largo de la historia, algunas personas han buscado la inmortalidad sobre la Tierra en forma humana, pero la experiencia universal de la muerte sugiere que dicho afán es una ingenuidad. La longevidad real se encuentra en la mente, mediante la cual estaremos aún vivos luego de la muerte física. Pienso que esta es la mejor forma de explicar la vida luego de la muerte. Si realizamos algún tipo de práctica espiritual regularmente, nuestra mente estará todavía viva una vez que el cuerpo haya muerto. Bien, la vida del cuerpo que ha muerto, por un lado, va a ser el comienzo de otra vida. En el cuerpo que ha muerto habrá ausencia de funciones, se parece al comienzo del mundo. A partir de la desintegración de ese cuerpo pasa a convertirse en otra cosa. Ahora bien, ¿qué sucede con la mente cuando vamos a dormir? ¿Dónde va la mente? Nunca nos lo hemos preguntado, nunca nos hemos preocupado por ello. Es decir, nos despertamos automáticamente a la mañana siguiente. Y cuando morimos, ¿cómo podemos saber si hemos estado en algún lugar? Nadie ha vuelto para contárnoslo. La muerte no es el fin. Tal vez sea el fin del cuerpo, pero no el fin de la conciencia. Conforme se desarrolló, el taoísmo se mostró como una religión que tendía a la salvación. Sin embargo, más que una fe que nos indique cómo conducirnos en esta vida, se trata de una suerte de guía que nos ayuda a atravesar esta azarosa existencia hacia una gozosa eternidad. Este punto de vista difiere del confucianismo, que se concentra en la perfección de las condiciones morales en esta vida. Los taoístas han comenzado a hablar de adeptos celestiales que han ascendido a las alturas y de los adeptos terrenales que atraviesan los bosques y montañas seculares. Creen además que algunos seres humanos semejaban morir, pero en realidad abandonaban sus cuerpos y descendían solo en espíritu. Dado que los taoístas creían que los hombres y las mujeres podían lograr la inmortalidad, llevaron a cabo diversos experimentos químicos que fueron descritos como el intento de robar el secreto del cielo y de la tierra. En otras palabras, los taoístas creían que la alquimia podía arrebatar a la naturaleza el misterio de la vida. Si bien no pudieron descubrir este elixir de la inmortalidad, sus experimentos condujeron a desarrollos científicos en el campo de la química, la medicina y la farmacología. Estos desarrollos llegarían siglos más tarde a Europa. Este es muy usado en China como tónico para el hígado y el vaso. Es una antigua fórmula taoísta china para la longevidad. Es muy popular como remedio y también para cocinar. Vea, tiene forma de semillas. Muchos taoístas semejaban los alquimistas de la Edad Media, que creían que mediante la manipulación de sustancias podía reforzarse la salud humana al punto de lograr que una persona llegara a la inmortalidad. Incluso existieron emperadores chinos que se sirvieron del conocimiento de sacerdotes taoístas para estimular su longevidad. Estas prácticas se considerarían prácticas taoístas porque fueron realizadas por practicantes taoístas.
La alquimia, los milagros, por así decirlo, no pueden realizar cosas extraordinarias. Sabemos que existe algo fuera de lo común, algo que vemos como extraordinario. Por otro lado, todo lo extraordinario proviene de lo ordinario. Ahora, en este sentido, todas las cosas de la naturaleza tienen su proceso alquímico. Si miramos crecer las cosas, si ponemos una semilla en tierra, en el lugar adecuado, con la temperatura y humedad correctos, va a crecer. Y esto es la alquimia, un proceso que se produce en nuestra vida cotidiana. Solo tenemos que ser capaces de reconocerla. A lo largo de la historia, los taoístas también cultivaron la vida terrenal cuando desarrollan técnicas de sanación, circulación, ejercicios de meditación e higiene sexual. El taoísmo ofrece un verdadero sistema de sanación holística basado en un texto que data del siglo VI a.C., llamado El Clásico Interior del Emperador Amarillo. Este texto contiene una clara lista de prioridades para mantener la buena salud. Primero, tratar el espíritu. Segundo, obtener la instrucción adecuada. Y en tercer lugar, llega la sanación física. El taoísmo desarrolló prácticas meditativas que incluyen un ejercicio por el cual se realizan ciertos movimientos mientras se está de pie con las rodillas ligeramente flexionadas. Se cree que estos movimientos devuelven al cuerpo el equilibrio energético correcto, o lo que los chinos llaman chi, dentro del cuerpo. Los taoístas creían que el chi viaja por los meridianos que existen dentro del cuerpo. El yoga y la acupuntura chinos se basan en estos meridianos y sus grupos de puntos. Aquí tenemos la energía tóxica que causa el mal viento. Este mal viento habitualmente ataca la parte alta del cuerpo. Cuando el cuerpo está desmejorado, hay mayores chances de contagiarse alguna energía negativa y necesitamos quitarla. La mayoría de ella es un mal viento, lo que nosotros llamamos funchie. La religión taoísta también ha considerado al cuerpo humano como una especie de horno en el cual se prepara el elixir de la inmortalidad. Este concepto se basa en un tipo de alquimia interna asociada con el yoga taoísta y la meditación. De acuerdo con la teoría que subyace a estos métodos, el cuerpo humano está dividido en tres áreas llamadas campos cinebáricos, es decir, cabeza, pecho y abdomen. Cada campo está habitado por una cantidad de dioses que dan al cuerpo vida y sustento mientras lo supervisa un grupo de deidades llamadas la tríada taoísta o la Trinidad. Los taoístas creen que la vida combina tres principios: el de la respiración, o chi, el de la esencia vital, o yin, y el del espíritu, o yang. En la meditación taoísta, la mente se concentra en los órganos internos del cuerpo y en los dioses que los habitan. Se considera que estos dioses son emanaciones directas de la energía primigenia en el organismo humano. Los practicantes de yoga adquieren algo llamado respiración embrionaria, mediante la imitación consciente de los movimientos de un feto en el vientre materno. Este ejercicio reconoce la existencia de importantes procesos metabólicos que se producen dentro del cuerpo y la búsqueda psicológica de la paz interior y la integración de la personalidad humana. La actitud taoísta última representa la cúspide del sentarse y olvidar, una frase que se refiere a ciertas prácticas meditativas en la tradición mística taoísta más elevada. En este estado de la mente se piensa que los símbolos y las imágenes ya no son necesarios. El meditante sencillamente se sienta y olvida. Yo sugeriría que en principio el hombre tiene un cuerpo, una mente, puede respirar. Si su cuerpo está saludable, relativamente saludable, su mente está en paz. Entonces puede resolver todos sus problemas. Ahora bien, no quiero decir simplemente detenga su mundo, no haga nada. No hacer nada significa no crear.
no pensar. Ahora, si pensar es preocuparse, ¿qué es la preocupación? Creamos una situación entonces, pensamos que no podemos resolverla y nos preocupamos. Entonces, si no creamos esa situación, no nos preocuparemos y cuando no nos preocupamos encontramos la solución. Mientras están en la Tierra, los aspirantes deben procurar el progreso en la meditación y la vida diaria. Deben tratar las necesidades terrenales, tales como alimentos y vestimenta, como un medio para lograr un fin que luego será abandonado. Los humanos deben desapegarse de las atracciones sensoriales. También deben eliminar la enemistad y el odio que daña a quien odia. El cuerpo que envejece es como una casa con sus paredes derruidas y que en poco tiempo será reemplazada por una nueva. Todos estos requerimientos llevan a la ecuanimidad entre la vida y la muerte, la enfermedad y la salud, la ganancia y la pérdida, la riqueza y la pobreza. Debemos trascender los valores de la vida mundana para encontrar la paz y la satisfacción en medio de la confusión y focalizar la atención en un fin altruista. Algunos intelectuales afirman que la filosofía y la religión taoístas elevan las características femeninas más que lo hace el confucianismo. Si examinamos el Lao Tse, veremos que es cierto, y se debe a que es la madre de todas las cosas, y que parece favorecer las imágenes blandas y femeninas, tales como el agua, los valles y la vacuidad. El Lao Tse reconoce implícitamente que el Tao es la madre del mundo. Para los confucianistas, el Tao se refiere al principio fundamental de la filosofía moral, pero cuando debatimos el significado del Tao en el Lao Tse y en el Chuang Tse, nos referimos al Tao universal, al camino que todo lo contempla. El significado de la palabra Tao no solamente tiene una dimensión filosófica, sino una dimensión religiosa. El taoísmo filosófico es solo una de las muchas fuentes que convergieron para crear el taoísmo religioso. Otra fuente lo constituye la escuela del Yin-Yang, que buscó comprender el orden material en términos de dos fuerzas complementarias y antitéticas. Una tercera fuente, la escuela de los 5 elementos o agentes, que sostenía que las 5 sustancias, metal, madera, agua, fuego y tierra, son las que representan las fuerzas cósmicas. La escuela del Yin y el Yang y la de los 5 elementos ayudaron a los chinos en sus tempranos intentos por comprender el universo. Estas ideas fueron penetrando la filosofía confucianista y la taoísta, aunque se destacaron con más fuerza en la religión taoísta. Los sacerdotes taoístas cuentan con autorización para llevar a cabo los rituales de cada una de las tradiciones. Realizan durante todo el año muchos otros rituales asociados con festividades. Los rituales más conocidos son los que rodean la llegada del Año Nuevo chino, que se celebra con danzas del dragón y fuegos artificiales.
La religión taoísta ha existido en formas diversas, pero su mensaje central ha permanecido incólume por miles de años. Es una tradición que responde a la necesidad humana de relacionarse con el entorno natural y el universo de los espíritus. Combina la creencia en una deidad suprema con la creencia en muchos espíritus intermediarios a los que se accede mediante la oración. Estos espíritus también están interesados en el bienestar terrenal y celestial de los devotos. El taoísmo ofrece a sus seguidores la posibilidad de comunicarse con los dioses, al punto de convertirse ellos mismos en dioses, tanto en esta tierra como en la eternidad. El taoísmo afirma la experiencia mística al mismo tiempo que alienta una vida moral. Siempre ofrece consuelo ante la desesperación y esperanza para el mejoramiento de las condiciones en esta vida. Por estos caminos, el taoísmo sigue sirviendo a multitud de seguidores, y es de esperar que lo siga haciendo.